Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy tenemos un programa especial precisamente porque se cumplen 100 años del estudio de las relaciones internacionales, una disciplina que efectivamente nos ha ayudado a hacer un análisis histórico, económico, político, de cómo se relacionan los países, los bloques, cómo se dan las relaciones comerciales, las migraciones, etcétera. Es una disciplina que efectivamente su desarrollo ha permitido entender cómo nos relacionamos en el mundo. Para eso, entonces, hoy vamos a contar con la presencia del doctor Marco Vinicio Méndez. Él es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Y también vamos a contar con la presencia de la doctora Rosemary Hernández. Ella es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Hola Marcela, muchas gracias. Bueno, y para iniciar entonces y poder entender efectivamente dónde es que nace la disciplina como tal, vamos a ver la cápsula que nos prepararon para hoy. Rosemary, para ampliar y complementar precisamente la cápsula que ya nos presentaron, usted nos podría contar un poco más, ¿verdad? ¿Cómo es que inicia, ¿verdad? ¿Dónde se da ese germen para que las relaciones internacionales se desarrollen como disciplina? ¿Y cuáles son las principales motivaciones para sistematizar el conocimiento en la materia? Muy bien. Bueno, en primer lugar, creo que la cápsula realmente muestra históricamente los inicios de las relaciones internacionales, no solo como disciplina científica, sino desde la práctica, desde el empirismo, porque efectivamente las relaciones internacionales se originan pensando en cómo alcanzar la paz. Y vemos 30 años de guerra en Europa, tratando de consolidarse los estados europeos, hablamos de la guerra de los 30 años, pero resulta que no hubo paz, a pesar de que hubo algún acuerdo de conformación de estados y de división de territorios, no hubo paz. Quedó el germen que dio origen a la Primera Guerra Mundial también en 1914, y ahí precisamente de 1914 a 1919 hay una preocupación por cómo organizarse a nivel internacional de manera que no haya enfrentamientos bélicos, que era la preocupación mayor de la época. Resulta que entonces en 1919, aquí estamos hablando del empirismo, estamos hablando de la práctica, claro. Pero en 1919
en una universidad, en la Universidad de Aberystwyth, que era parte de la Universidad Federal de Gales, se considera que es el origen como disciplina de las relaciones internacionales, porque precisamente hay una preocupación sobre que el fenómeno internacional hay que estudiarlo de forma diferente, no solo como se estudiaba desde las ciencias políticas o desde la economía o desde el derecho, sino que más bien estas disciplinas vienen a aportar a las relaciones internacionales como disciplina propia. Y se funda, y ese dato es importantísimo, como inicio de la disciplina desde una visión occidental, se funda entonces una cátedra, precisamente, que es la cátedra Woodrow Wilson, en honor al expresidente, por supuesto, que fue el que propuso el surgimiento de la Liga de la Sociedad de las Naciones. Entonces ahí lo tenemos, digamos, como el origen histórico de la cátedra en el marco de una universidad y como disciplina científica. Sin embargo, no podemos desconocer que antes de esa época, antes de 1919, que es cuando nace la cátedra, ya muchos han escrito sobre relaciones internacionales de diversas formas. Porque, por ejemplo, podemos mencionar a Kant, que había escrito sobre la paz perpetua, preocupado precisamente por la paz, ¿verdad? Y podemos citar otros, que no quisiera citarlos todos en este momento, porque, bueno, a lo mejor Marco tenga algo que aportar en ese aspecto, mucho que aportar tendrá Marco en ese aspecto, pero decir que 1919 entonces es el origen desde el punto de vista de disciplina científica en el marco de una universidad. Sí, es como para que quede claro, ya cuando se empieza en una universidad a dar la disciplina es a partir de 1919, pero evidentemente desde mucho antes la gente, ¿verdad? Ejercía, digamos, como relacionista internacional o hacía análisis de relaciones internacionales. Pero tal vez en ese sentido, Marco, nos podrías explicar qué es un relacionista internacional, ¿verdad? Porque estamos diciendo que desde antes habían, ¿verdad? Que ya académicamente es a partir de 1919, pero a veces la gente se queda como, bueno, ¿qué es lo que eso significa? Muchas gracias, Marcela. Es muy importante contar que en el gremio de las relaciones internacionales se suele llamar al profesional de relaciones internacionales como internacionalista. Siempre es un tema que a nivel académico se trata de plantear, y eso tiene que ver también con el conocimiento y con el rol que empieza a tener esta disciplina académica en la vida en sociedad. Hay un tema que quisiera recuperar también que planteaba doña Rosemary, y es que las relaciones internacionales tenemos que entenderlas también como una ciencia social, es decir, una ciencia social que se nutre de una serie de aportes de pensamiento, de teorías que han venido cambiando, han venido progresando con respecto al tiempo. ¿Y por qué esta idea de que es una ciencia social es muy importante? Porque las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, la economía, surgen para abordar problemas sociales que se dan en una época histórica. Relaciones internacionales, cuando surge como disciplina, el primer objeto de estudio, la primera preocupación va a ser la guerra, porque estábamos en un contexto de guerra, de la Gran Guerra Mundial, que para la humanidad incluso se señalaba que era la gran peste de la humanidad en ese momento histórico. Entonces, ¿cómo las relaciones internacionales suele referirse o suele vincularse con los problemas que se dan en un momento? Otra característica muy interesante de esta disciplina es que, a diferencia de otras disciplinas que suelen tener como base de análisis lo que pasa dentro del Estado, las relaciones internacionales más bien se van a preocupar por las interacciones que se van a dar entre unidades políticas. La unidad política que domina en el mundo en que vivimos, en el mundo moderno, es el Estado. Pero ese Estado ya no es el único actor relevante. Hoy en día tenemos una multiplicidad de actores, por lo tanto el objeto de estudio de quien estudia relaciones internacionales está muy vinculado con esas interacciones que van más allá del Estado nacional. ¿Y qué otros focos estudia las relaciones internacionales? ¿Cuáles serían como esos principales focos, además de las relaciones entre los estados? Bueno, hoy en día, cuando analizamos el desarrollo académico de las relaciones internacionales, solemos verlo desde el punto de vista de una agenda que se ha venido ampliando. Empezamos con la disciplina con una agenda muy centrada en la guerra y la paz, como doña Rosemary ya nos comentaba. Más adelante, cuando se da la década de los 70, se va a dar una apertura temática, se va a observar de que ya no solamente se trata de las preocupaciones militares y políticas, sino que el tema económico, por una parte, viene a ser un referente muy importante, y por otra parte el tema ambiental, en la década de los 70 ya se empieza a posicionar. Además, en esta década de los 70 ya se empieza a plantear la idea de que es insuficiente
pensar que solamente estudiamos los estados, sino como hay una multiplicidad de otros actores que empiezan a tener un rol muy relevante. Por ejemplo, en la década de los 70, los países más importantes, Estados Unidos, creían que podían resolver los problemas internacionales solamente mediante la coerción militar. Si yo tengo capacidad militar, yo tengo la posibilidad de imponer la agenda. Claro. Pero resulta que un conjunto de países que se integran en la Organización de Países Exportadores de Petróleo deciden reducir la producción de petróleo, regularla y con eso aumentar el precio del barril. Y Estados Unidos se enfrentaba a un conjunto de países pequeñitos, sin gran relevancia desde el punto de vista militar, que le ejercían una presión muy importante en un bien que era el hidrocarburo. Y era un problema que Estados Unidos no podía resolver militarmente. Entonces aquí nos damos cuenta de que los temas internacionales son complejos, que va más allá de solamente el uso de la fuerza, la coerción militar o económica, sino que empezamos a ver una serie de temas y actores que empiezan a emerger a la luz de esos cambios globales. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos analizando, ¿verdad?, las relaciones internacionales, el estudio de esta disciplina que está cumpliendo 100 años en este momento. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Es una disciplina que ha evolucionado mucho en los últimos años y que sobre todo trata de comprender mejor la sociedad internacional, las dinámicas de cambio, de conflicto que se dan en esa sociedad internacional y también la propia estructura. Las relaciones internacionales no solo tienen que ver con las relaciones entre los estados, abarcan actores como empresas, actores como los gobiernos locales, tienen que ver con vínculos diplomáticos, económicos, sociales, medioambientales. Creo que las principales preocupaciones hoy de las relaciones internacionales giran en torno a la transformación que estamos viviendo en el orden internacional, con una crisis de globalización cada vez más importante, una puesta en duda del sistema multilateral, y también yo creo que se está viendo un malestar en torno a la democracia cada vez mayor y en cómo eso se está canalizando en distintos modos y los efectos que está teniendo en la propia sociedad internacional. Bueno, si pensáramos en los temas relevantes de las relaciones internacionales a nivel muy global o a nivel disciplinar, diría que una de las principales preocupaciones tiene que ver con las transformaciones que están experimentando los estados como los actores más ancianos de las relaciones internacionales, con el peso, el poder y la capacidad de acción que las empresas han desarrollado en la política internacional y en las políticas exteriores. Bien, tenemos otras cuestiones importantes como los problemas migratorios y medioambientales que están cambiando, están moviéndose de manera muy rápida y representan grandes desafíos para quienes estudiamos, investigamos y para quienes tienen que gestionar la política internacional o las relaciones internacionales en general. Yo creo que el principal aporte de las relaciones internacionales es ayudarnos a entender mejor cómo funciona la propia sociedad internacional. Ese es el principal aporte. Nos ha aportado distintas teorías que nos facilitan esa comprensión. En los últimos años yo destacaría, además es una de las corrientes que he trabajado más, la comprensión mejor del propio concepto a veces de seguridad y los efectos que ha tenido y que tienen nuestras sociedades en términos de condicionar los debates políticos públicos, los efectos en términos de recursos. Bueno, creo que el principal aporte práctico que la disciplina ha aportado a la vida en sociedad tiene que ver con las discusiones en torno a que se consideran comportamientos civilizados, entre comillas. La gran preocupación que fue como el primer tema que marcó la agenda de estudio de las relaciones internacionales fue la guerra y la gestión de la violencia a nivel internacional. Creo que en esa dirección la disciplina ha hecho grandes aportes a través de distintas herramientas para regular la violencia. Por otra parte, creo que otro de los aportes importantes que las relaciones internacionales han hecho a la vida en sociedad tienen que ver, digamos, con habernos enseñado a ser más tolerantes y más amplios frente al disenso. Bueno, primero agradecer al grupo de estudiantes que colaboran acá en Sobre la Mesa por la cápsula que acabamos de ver, que nos parece como importante dejar también eso
ahí, Bien. claro. Antes de ir a en la pausa y antes de ver la cápsula, precisamente estábamos hablando de ¿verdad? Que había que ampliar los nuevos actores de las relaciones internacionales. En eso Rosemary también quería plantear, ya la cápsula, digamos, Sí. ¿verdad? Lo retomó, pero es importante, ¿verdad? Como clarificar que efectivamente, aunque en un inicio fue el tema de la guerra y la paz y la relación entre los estados, pues por supuesto que la diversidad de actores ahora es mucho mayor. Sí, claro. En primer lugar, dijimos que el Estado inicia siendo el actor, digamos, central y protagonista de las relaciones internacionales. Pero luego el Estado, y como lo vemos en 1919, y luego lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial también, aparecen organizaciones internacionales de carácter multilateral. Hablamos de la Sociedad de las Naciones primero, que se dice nació muerta, sin embargo, dejó la idea de que era necesario un organismo multilateral donde se sentaran a negociar la paz porque estábamos viviendo en guerra, y después la Organización de las Naciones Unidas, que a pesar de que hay muchos cuestionamientos sobre cuál ha sido el impacto de la Organización de las Naciones Unidas en la realidad internacional y en la realidad de cada uno de los países, es un actor. Entonces, además de, ya tenemos a la Organización de las Naciones Unidas y nacen a partir de ahí otros organismos especializados. Ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, al Banco Mundial, y podemos empezar a citar. Pero otros actores también que son de carácter multilateral es, por ejemplo, un actor mucho más joven, que es la Organización Mundial del Comercio, que es de los 90s. Claro. Que la Organización Mundial del Comercio viene a responder a una realidad diferente de la realidad de la guerra y la paz que se discutía en el 19 y que se discutía en los años de la Primera Guerra, 39-44. Viene a responder a otra realidad, a una realidad donde los intereses ya no eran meramente político-militares, sino también que había intereses comerciales. Entonces tenemos otro actor que es de carácter multilateral, seguimos teniendo otro actor de carácter multilateral, pero con otro enfoque. Entonces tenemos nuevamente estados y organismos de carácter multilateral, pero no nos quedamos ahí. Resulta que en los 80s aparece un fenómeno que hemos llamado el fenómeno, puede ser que algunos digan bien llamado, otros mal llamado, pero definitivamente la globalización. Claro. Y trae a empresas de carácter transnacional y multinacional a jugar en el escenario internacional. Recordemos que, como lo explicaba el profesor Marco Méndez, el escenario internacional es estudiado por las relaciones internacionales como un todo, no como la suma de las partes, sino como un todo. Entonces, las empresas multinacionales, transnacionales, empiezan a negociar con los estados y empiezan a definir e inclusive a accionar en el campo político de los estados y también de los organismos multilaterales que mencionaba. Pero no nos quedamos hasta ahí. Resulta que aparecen otros actores que tampoco son tradicionales, organismos no gubernamentales, grupos de interés que se organizan, por ejemplo, y mucho más jóvenes, los movimientos LGTBI, por ejemplo, tenemos los movimientos feministas, claro, los movimientos en favor del cambio climático, que se organizan y que se convierten en actores que también van a negociar con los estados y con los organismos multilaterales temas de interés internacional. Entonces, en resumen, podríamos decir, porque a veces se complica un poco esto a la hora quizá de explicarlo y también de la comprensión que tiene que haber. Tenemos, cada vez que haya nuevas realidades, emergen nuevos actores. Y no tenemos los actores contados, no decimos son finitos. Vamos a ir, porque además las relaciones internacionales es una disciplina muy dinámica, vamos a ir descubriendo nuevos actores. Y probablemente se me quedaron actores que no he mencionado y que Marco podrá mencionar. Claro, entonces se podría decir que hay momentos históricos relevantes que hacen que se complejice las relaciones internacionales y entonces que surjan nuevos actores, porque más o menos eso, ¿verdad? Fue como un recuento histórico, ¿verdad? De hitos importantes, ¿verdad? Que hacen que, por supuesto, se tenga que ampliar la forma del análisis. ¿Estoy en lo correcto, Marco? Sí, de hecho es un tema que es muy particular de esta disciplina académica, porque cuando entendemos el cambio en las relaciones internacionales, como se ha venido mencionando, las relaciones internacionales siempre buscan responder a las necesidades de la época. Claro. Y esas necesidades van cambiando.
No es lo mismo el contexto del fin de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, cuando entramos en un mundo que se caracterizaba por ser bipolar, donde habían dos principales potencias internacionales y que el estudio académico se concentraba en estudiar las interacciones de esas dos potencias y además las preocupaciones del tercer mundo, podríamos decir en ese contexto histórico, a cuando se da el fin o el colapso de la Unión Soviética y se da una emergencia, ¿verdad?, temática y de nuevas preocupaciones que afectaban a los estados en diversos ámbitos de análisis. Hoy en día, en el mundo contemporáneo, los puntos de inflexión que estamos celebrando justamente los 18 años del 11 de septiembre, podemos ver dos hitos históricos relevantes contemporáneos. El fin de la Guerra Fría para las relaciones internacionales va a significar un orden internacional nuevo, claro, donde Estados Unidos empezaba a visualizar, a proyectar como la única potencia mundial. Estados Unidos desde la década de los 90 y mucho antes es el estado que más invierte en gastos militares. Estados Unidos gasta más militarmente que sumando Asia y Europa juntos. Sin embargo, Estados Unidos se va a enfrentar con un fenómeno cuando sea el 11 de septiembre y es el fenómeno del terrorismo y el carácter transnacional del terrorismo. Este fue un hito histórico muy particular porque se evidenció el 11 de septiembre, por ejemplo, que habían actores subnacionales, transnacionales, que tenían la capacidad de vulnerar el núcleo, el corazón de la principal potencia mundial. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales, eso era un reto, porque Estados Unidos consideraba que económicamente y políticamente y militarmente era invulnerable. Y un actor no estatal logró generar una situación conflictiva en la cual Estados Unidos tuvo que buscar soluciones. Estados Unidos optó, por ejemplo, después del 11 de septiembre, por lanzar ataques militares para resolver un problema que es transnacional. Entonces es un tema muy interesante del mundo en el que vivimos, porque los estados pensaban que podían abordar de forma estatal, de forma unilateral, problemas transnacionales. Y en el mundo en el que vivimos encontramos que hay problemas que los estados no pueden resolver ni solos, ni solamente con el uso de la fuerza, sino que requieren ahora del apoyo en el multilateralismo, en el apoyo en coaliciones y el apoyo, el uso de diversas estrategias para poder ejercer ese cambio. Además, el 11 de septiembre, para mencionar un hito histórico, va a catalizar un proceso de cambio en el orden internacional, porque Estados Unidos, al enfrascarse en una guerra en contra del terrorismo en Irak y Afganistán, una con apoyo de Naciones Unidas, otra ilegal, Estados Unidos va a entrar en un proceso de pérdida de credibilidad internacional. Vean qué interesante este tema. Los países antes pensaban que podían actuar según sus intereses y que la comunidad internacional no podía cuestionarlos. En el mundo en el que vivimos, hoy en día, los países pueden perder credibilidad internacional y eso puede generar una pérdida de apoyo, puede generar enemigos o puede generar cambios internos en los países democráticos. Estados Unidos, por ejemplo, cuando se dan las invasiones en Irak y Afganistán, empezó a perder credibilidad internacional y eso generó que a nivel interno se buscara un cambio en la política exterior. ¿Por qué? Porque la opinión pública empezaba a percibir que ese tipo de comportamiento era un comportamiento no civilizado, no aceptado por la comunidad internacional. Y eso es un aporte muy interesante de las relaciones internacionales, que pensemos que hay una serie de comportamientos para los estados o para la comunidad internacional que son aceptables y otros que no. Pensemos el caso nuestro de Costa Rica. Costa Rica es un país sin fuerzas armadas. Sí. Esa práctica de que un país no tenga fuerzas armadas se debe, por supuesto, a una aspiración nacional, una aspiración interna, pero también se relaciona con un contexto de estabilidad en el continente americano, una serie de balances políticos en el continente americano y una serie de reglas e instituciones en el contexto americano que permiten a un país como Costa Rica decidir no tener fuerzas armadas cuando en la política de esa época, durante la Guerra Fría y hoy en día, los países conciben que con el uso de las armas tienen más defensa y nosotros somos un país que no tiene fuerzas armadas. Claro, eso es algo que además muchas personas que tienen fuerzas armadas no entienden, ¿verdad? De cómo, digamos, no tenemos miedo en este contexto de no tener fuerzas armadas, bueno, precisamente por el contexto internacional. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de las relaciones internacionales, el estudio de lo internacional en un mundo cambiante. Antes de ir a una pausa, Marcos nos estaba explicando, ¿verdad? Efectivamente,
pues cómo ha cambiado, ¿verdad?, el pasar de un mundo en el cual era tal vez más fácil de explicar desde la bipolaridad a hoy, ¿verdad?, que ya las relaciones son muy distintas, ¿verdad? Hay muchísimos más actores. La multilateralidad tiene un efecto, digamos, importante, que era lo que doña Rosemary quería ampliar con respecto a lo que Marcos nos estaba comentando anteriormente. Claro, es bien importante entender que teníamos sistemas multilaterales, pero el mundo era un mundo bipolar. Sí. O sea, estamos hablando de Naciones Unidas, pero resulta que lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, o Guerra Europea, si le queremos llamar así, es un sistema internacional bipolar, en el que tenemos a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Sí, entonces, perdón, teníamos la gente que estaba con Estados Unidos, los países, y los países que estaban con la Unión Soviética. Era como fácil identificar un lado o el otro. Así es. Y que en el marco del sistema multilateral, específicamente en las Naciones Unidas, hablemos de las Naciones Unidas, se llegaban a acuerdos, claro, ¿verdad? Acuerdos, y hubo una paz armada, eso sí, una paz armada, claro, durante 40 años. Pero ¿qué pasa? Y Marco lo exponía muy bien ahora, a partir del 89, cuando tenemos el fenómeno de la perestroika y el glasnost, y sabemos lo que pasa con la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces tenemos ya no la Unión Soviética, sino que entonces se nos desintegra ese actor del sistema bipolar, que es la Unión Soviética, y entonces nos encontramos ahora con lo mencionaba muy bien Marco, con una potencia, Estados Unidos, que dijo, ahora sí, este mundo es mío. Voy a decir una cosa. Ahora mando yo. Voy a recordar una cosa y voy a ser un poquito vanidosa. Recuerdo en una conferencia, tiene que haber sido por esa época, 90-91, que yo dije, no se descuiden de China. Ni siquiera dije Japón, que Japón estaba fuerte en ese momento, sino de China, ¿verdad? Lo dije, no entramos en profundidad. Y hoy podemos ver qué es lo que pasa con China. Pero volviéndonos, ahorita hablamos de China, pero volviéndonos en este sistema, resulta que Estados Unidos se sintió muy feliz, pero de alguna manera el sistema multilateral sí le sirvió de equilibrio para frenar esa hegemonía de potencia única. Además, lo estaba frenando de alguna manera, porque tenemos ahí a los países europeos, además organizados en la Unión Europea, que de alguna manera le estaban haciendo freno. Pero ¿qué está haciendo Estados Unidos hoy con el sistema multilateral que le ha puesto algún freno? Lo está desafiando. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo claro. Yo voy a mencionar solo algunos ejemplos de cómo lo está desafiando, y quizá podemos ahondar más con aportes también de Marco. Por ejemplo, Estados Unidos dice, no firmo el Pacto Mundial de Migraciones. Bueno, uno podría decir, pues, de todos modos es que migraciones siempre ha sido un tema sensible a Estados Unidos. Sí, pero el Pacto Mundial de Migraciones precisamente se concibe en el marco del sistema multilateral. Claro. Estados Unidos también dice, me salgo del Pacto de París de Cambio Climático, también surgido en el sistema multilateral. Y otro elemento que no es del sistema multilateral tradicional, sino que yo hablaba del sistema multilateral de comercio, Estados Unidos está desafiando a la Organización Mundial de Comercio. Sí. Y Estados Unidos, por ejemplo, ha dicho no estar de acuerdo con quiénes son los jueces que dirimen los problemas comerciales en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, de alguna manera está desafiando el sistema. Y cosa extraña, quienes sí ahora están diciendo, lo dijeron, quiero estar en la OMC y entraron a la OMC, China. Y quienes están apostándole a ese sistema multilateral ya no es Estados Unidos. Claro, podrían decirme, no, Estados Unidos muchas veces tampoco no le ha apostado al sistema multilateral, es cierto, pero resulta que Estados Unidos de alguna forma tenía, puedo decirle, una doble moral. Apostaba al sistema multilateral y jugaba como potencia hegemónica. Pero hoy definitivamente, y sobre todo con la administración Trump, tenemos que ser sinceros, sí, ese es un elemento importante. Su política exterior ha sido de desafío a ese sistema multilateral que sí, en mi criterio, sí funcionó y nos ha dado buenos resultados a países como Costa Rica, como mencionaba Mar. Claro, pero ahí que Rosemary menciona China, por supuesto, China lo que está generando alianzas, y con toda esta política de la ruta de la seda, ¿verdad? Lo que está es sumando más y más y más países, ¿verdad? Es una potencia económica en este momento que puede crecer muchísimo más. Estados Unidos viene y plantea que va a poner todo lo que fue el conflicto con Huawei y cosas por el estilo, que después se desdijo, porque claro,
la ruta de la seda está generándole una serie de alianzas a China que puede poner como un freno ahí a las posiciones de los Estados Unidos. No sé si Marco coincide conmigo, ¿verdad? Y puede ampliar, ¿verdad? Claro, en ese tema, gusto. porque es una forma también de equilibrios. Claro, es muy importante, como estamos hablando en el marco de los 100 años de relaciones internacionales, que nos preguntemos qué tienen las relaciones internacionales que aportar para comprender estos procesos. Y una primera respuesta, un primer planteamiento que podemos hacernos es ¿por qué Estados Unidos y Europa debieron apoyarse en más estados, China, India, los BRICS, para gestionar la crisis económica de 2008? Las relaciones internacionales lo que nos van a explicar es que el mundo suele tener cambio a partir de por lo menos 3 características. Una puede ser los cambios materiales, otra puede ser los cambios en las ideas y otro puede ser los cambios en las instituciones. ¿Qué encontramos en el orden económico? En el orden económico encontramos que China, la India y otras potencias empiezan a crecer, y eso desde el punto de vista de las relaciones internacionales nos lleva a pensar que esos países llegará un momento donde van a demandar un estatus o un rol. Además, cuando esos países empiezan a crecer, significa que los estados que empiezan a ceder terreno tienen menos capacidad para enfrentar un problema colectivo. ¿Qué pasa en 2008? Se da la crisis económica que tiene como base Estados Unidos y Europa. Se reúnen los países del G8, las principales economías industrializadas, para tratar de ver cómo se solventa, y China, la India y otros países les dicen, si ustedes quieren gestionar la economía internacional, tienen que incluirnos a nosotros, porque de lo contrario nosotros proponemos reglas nuevas. Entonces vamos a ver que la crisis económica se empieza a gestionar ya de una forma ampliada, desde el punto de vista que se incluyen a más países con liderazgo regional y se empieza a hablar del G20. ¿Por qué cambiamos del G8 al G20? Porque en ese momento histórico se empezaban a ver cambios en la estructura económica internacional, y eso hacía que estados nuevos empezaran a generar nuevos intereses. ¿Qué más tienen las relaciones internacionales que decirnos? Desde el punto de vista histórico, las relaciones internacionales, hay una tradición que hace suponer que los estados siempre tienen que esperar lo peor de los demás. Es una de muchas tradiciones. Entonces, cuando un estado tiene el poder, tiene el dominio mundial, pensemos en el caso de Estados Unidos, su principal preocupación son estados que puedan eventualmente desafiarle. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dirían las relaciones internacionales? Que el mundo en el que estamos viendo que está cambiando, para Estados Unidos una percepción de la política internacional es que tiene que hacer algo frente a China. Pero no solamente es la visión de Estados Unidos. China, con este conocimiento, con esta experiencia internacional, con estas reflexiones que se han hecho a nivel internacional, China dice, ¿cómo puedo ser yo que dentro de 20 años voy a ser la principal economía? Y si yo tengo la principal economía, eso me va a dar la posibilidad más adelante de ser la principal potencia militar y en otras áreas. ¿Cómo hago yo para gestionar este cambio? Porque las relaciones internacionales durante el siglo XX siempre se pensó que la única forma en que podía cambiar el principal líder a nivel mundial era mediante una guerra. Ya tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la idea que se piensa es que solamente mediante una guerra. Y China dice, yo voy a optar por acomodarme de una forma pacífica. Si la prescripción o la suposición es que si yo quiero crecer voy a tener que recurrir a la fuerza y Estados Unidos va a esperarlo, más bien yo por el contrario voy a tratar de acomodarme a este orden internacional, tratar de respetarlo, tratar de verme como un país que respeta las reglas y poco a poco irme acomodando. Otra idea que quisiera compartir antes de tratar otro tema, cuando hablamos de la opinión internacional, ¿qué tienen las relaciones internacionales que decir sobre la opinión internacional? Por ejemplo, hoy en día, con doña Rosemary hemos venido trabajando, por ejemplo, el tema de la diplomacia pública. Y la diplomacia pública es un cambio histórico que encontramos desde la diplomacia tradicional, cuando solamente eran estados que dialogaban entre sí. Hoy en día, los estados, mediante la diplomacia pública, ya no dialogan solamente entre estados, sino que los países ahora tratan de dirigirse hacia la ciudadanía de otros países. ¿Por qué? Porque si yo convenzo, si yo promuevo una idea positiva de mi país, aunque los líderes políticos de ese estado estén en desacuerdo con mis posiciones, la ciudadanía en contextos democráticos puede generar presión para que se dé un cambio en la política exterior. Hoy en día, la diplomacia pública, por ejemplo, es un área muy novedosa de las relaciones internacionales, donde se empieza a asesorar a los países sobre cómo posicionar una imagen o sobre cómo cambiarla. Pensemos solamente un caso para dejarlo sobre la mesa. Costa Rica se ha promovido como un país verde,
y como un país de paz. Pero Costa Rica podría tomar la decisión para el futuro de empezar a posicionarse como un país líder en materia educativa. Por ejemplo, somos un país que invierte el 8% del PIB en educación. Costa Rica, como una estrategia de política internacional, puede decir queremos posicionarnos como un líder en materia educativa y que eso proyecte la política internacional, la cooperación y empezar a traer visitantes internacionales que conozcan nuestro mundo, nuestro país, y que cuando regresen a sus estados tengan una visión, una percepción negativa sobre Costa Rica, y cuando haya un conflicto o un problema ya se pregunten 2 veces si actuamos de forma negativa con Costa Rica o si le damos el beneficio de la duda. Claro, pero seguimos, digamos, concentrados en los estados, ¿verdad? Y la relación entre los estados. Y Rosemary, en este, digamos, marco, ¿qué lugar ocupan las corporaciones, los movimientos transnacionales, los grupos terroristas, el crimen organizado, que también es transnacional? Sí, por supuesto. Bueno, hablemos de las corporaciones y luego vamos a Tal vez hablemos primero de las corporaciones para después ir a una pausa y luego regresamos con el resto, porque por lo visto es larga la explicación. Por supuesto. Hay algo importante. Yo hablaba hace un ratito del comercio internacional. Y aunque las reglas del comercio la ponen los estados, quienes juegan en el comercio son las empresas. Claro. Porque los negocios los hacen las empresas. Entonces nosotros tenemos a Apple, voy a poner un ejemplo ahorita, de esta semana. Exactamente. Nosotros tenemos a Apple y a Huawei. Y resulta que tenemos a China y Estados Unidos. O sea, entonces, Apple y Huawei se enfrentan, y voy a decir en comillas porque hay cooperación también, que es lo mismo que ha pasado con China y Estados Unidos, se enfrentan por tener el control del negocio de la tecnología y de las tecnologías digitales. Entonces resulta que, claro, este no es un juego solamente comercial, pero sí muy comercial, pero también es un juego político. Porque resulta que aquí hay algo muy importante. Tanto Apple como Huawei están accediendo a datos. Claro. Resulta que el dato da información, todos lo sabemos. La información da poder. ¿Cuánta información está corriendo por las redes de Huawei de ciudadanos norteamericanos? De todo tipo de ciudadanos norteamericanos, políticos y del ciudadano del día a día. Está corriendo por redes de Huawei. ¿Y quién tiene el control en los servidores y la nube de Huawei? ¿Quién? Entonces, ve qué interesante, porque tenemos 2 empresas que están, están en el plano comercial. Sí, claro, están en el plano comercial, pero están al amparo de 2 potencias. Eso es muy importante. Podemos, no sé si ya vamos a la pausa, porque me decías sí, tal vez vamos a la pausa, ok. Para que puedas terminar de explicar, vamos a hacer la pausa, entonces regresamos para terminar con el tema comercial y ver el tema del crimen organizado. Ya regresamos. Okay. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de las relaciones internacionales, el estudio de lo internacional en un mundo cambiante. Antes de ir a una pausa, precisamente Rosemary nos estaba explicando el tema también comercial, ¿verdad? Dándonos el ejemplo de Huawei y Apple, que también están, digamos, relacionados con 2 países, con China y con Estados Unidos, para que nos pueda cerrar efectivamente con esa explicación. Y sin ánimo de ser reduccionista, vemos a Apple y vemos a Huawei, vemos a Estados Unidos y vemos a China. Y si volvemos a ver la balanza comercial Estados Unidos-China, nos damos cuenta cómo Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial. Porque la balanza comercial Estados Unidos-China es deficitaria para Estados Unidos. Entonces, le comentaba yo ahora hace un rato a Marco, si bien es cierto, las relaciones internacionales nacen en su origen está en la guerra caliente, en el enfrentamiento con armas, seguimos en estado de guerra. Ahora en estado de guerra comercial. Y hemos visto todas las armas, los aranceles que Estados Unidos le pone a China, China devaluando, y es otra forma, y son otras armas no tradicionales, pero que están definitivamente relacionadas con el contexto actual. Hablabas también del crimen organizado. Yo ahí prefiero que sea Marco, que tiene mucho conocimiento al respecto, que sea quien exponga el tema.
Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, una de las preocupaciones centrales que tenemos hoy en día en las relaciones internacionales es que la forma del ejercicio de la violencia a nivel internacional ha cambiado. Por ejemplo, cuando pensábamos en las grandes guerras, pensábamos en ejércitos. Hoy en día, las guerras suelen involucrar actores que no son estados. La mayor cantidad de guerras o de conflictos internacionales hoy día son con actores no estatales, y las principales víctimas de los conflictos armados hoy en día son la población civil. La población civil se ha vuelto un objetivo del uso de la violencia. Además, es muy interesante también que pensemos, cuando hablamos de relaciones internacionales, bueno, ¿qué nos preguntamos? Por ejemplo, cuando hablamos del grupo o el fenómeno del terrorismo, hay una idea en Occidente de que los grupos terroristas siempre se vinculan con grupos radicales islamistas. ¿Por qué? Porque es la idea hegemónica que lidera Estados Unidos y que nosotros, desde el punto de vista de Occidente, coincidimos que es la más relevante. Pero veamos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día. Hay grupos extremistas o terroristas de carácter nacionalista, tanto en Europa como Estados Unidos, y no se los llama terroristas. ¿Por qué? Porque están en Occidente, porque son personas europeas, personas estadounidenses, que no cumplen ese perfil. Entonces, cuando categorizamos los temas, siempre hay un sesgo que tiene que ver con el componente cultural. Y para cerrar con esta idea, desde el punto de vista del crimen organizado, hay un reto que se presenta para los estados, y es que los actores privados, como ha venido señalando doña Rosemary con el tema de las corporaciones, pero también pasa con los grupos irregulares. Claro. Estos grupos siempre van adelante del Estado. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad económica que les permite innovar, les permite tener tecnología, y les permite vulnerar constantemente al Estado. El Estado está como en un bucle competitivo donde el grupo irregular siempre va adelante y el Estado siempre trata de ponerse detrás de él. Por ejemplo, hoy en día los carteles mexicanos de droga u otros utilizan armamento sumamente sofisticado, armamento bélico fundamentalmente, y el Estado trata de repelerlo o controlarlo con armamento convencional. Entonces hay un reto muy interesante porque el Estado se enfrenta a este tipo de actores, o un fenómeno que se viene dando en América Central con el tema de la droga. Los grupos irregulares empiezan a utilizar cierto tipo de artefactos o de barcos que tienen capacidad al navegar sobre la superficie de no ser detectados por los radares. Y es tecnología que se adquiere mediante el comercio ilícito, mediante las drogas, y el Estado siempre está en esta lucha por ponerse al día con estos fenómenos que encontramos. Claro, porque normalmente con el dinero que tiene todos estos grupos, pues por supuesto pueden comprar la mejor tecnología y los estados les cuesta un poco más. Pero ya para concentrarnos en Costa Rica, porque bueno, ya estamos en la última parte del programa, precisamente esta semana se desarrollaron las jornadas académicas, ¿verdad?, para reflexionar sobre lo internacional en un mundo cambiante. Doña Rosemary, ¿qué aportes prácticos han generado las relaciones internacionales para la vida en sociedad desde que se creó en 1973 la Escuela de Relaciones Internacionales? Bueno, en primer lugar decir que cuando se crea la Escuela de Relaciones Internacionales en 1973, la disciplina como disciplina científica es realmente joven. Y decir que una universidad pública como la Universidad Nacional asume el reto de estudiar las relaciones internacionales como disciplina, no solo desde la práctica, no solo desde el empirismo, sino como disciplina, es decir que Costa Rica entonces tenía conciencia sobre la importancia de las relaciones internacionales. Hay que preguntarse cómo un país tan pequeño como Costa Rica se cuestiona sobre las relaciones internacionales y se cuestiona sobre su rol en las relaciones internacionales. Una vez me preguntaba una persona a mí que por qué Costa Rica, un amigo, que por supuesto no estudió relaciones internacionales, ¿por qué Costa Rica no se sale de todos esos organismos internacionales que de todos modos no solucionan nada? Vea todos los problemas que tenemos internacionalmente. Y yo le decía, imagínense que Costa Rica es tan pequeño que necesita una serie de aliados. Y Costa Rica, lo que no tiene en fuerza, lo tiene que tener en inteligencia. Y creo que eso precisamente ha sido la fortaleza. Costa Rica ha entendido las relaciones internacionales y desde un enfoque inteligente ha sabido manejar su diplomacia para poder poner temas de interés mundial. El tema de la paz, Costa Rica siempre ha salido con el tema de la paz como un tema central. Y hablamos aquí, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, Costa Rica promueve un tratado de control de armas. Entonces, quiere decir que Costa Rica ha podido pensar las relaciones internacionales desde una visión propia de nosotros.
Y por otra parte, también podemos decir cuál ha sido, por ejemplo, un rol de Costa Rica en el marco de la OMC. Costa Rica propuso en la última cumbre ministerial que se hable sobre comercio electrónico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Costa Rica viene liderando en comercio electrónico. Entonces podemos decir que tanto desde la ciencia como desde la práctica. Esta semana nos dedicamos entonces a pensar en las jornadas que hicimos, unas jornadas sobre las relaciones internacionales, nos dedicamos a pensar sobre la disciplina, pero también nos dedicamos a pensar sobre cómo nosotros podemos mejorar siempre en el abordaje de la disciplina. Y la jornada estuvo a cargo precisamente del profesor Marco Méndez, que tuvimos unos invitados de lujo, 2 de ellos de los cuales ustedes pudieron ver en las cápsulas. Marco podrá ampliar más sobre las jornadas. Adelante. Sí, bueno, estos días estuvimos reflexionando, tuvimos varios bloques de trabajo. Lo primero con lo que comenzamos era preguntarnos qué es lo internacional hoy en día y tiene que ver mucho con lo que hemos venido conversando, claro, ¿verdad? Cómo van cambiando los sectores, cómo van cambiando los problemas, cómo van cambiando los enfoques. Además, tuvimos un espacio para pensar cuál ha sido el aporte que ha hecho Costa Rica a las relaciones internacionales, porque como país que tiene una trayectoria histórica de más de 45 años trabajando académicamente en relaciones internacionales, hemos tenido aportes muy importantes en diversos momentos históricos. Pensemos en la década de los 80. La década de los 80 era una década caracterizada en Centroamérica por guerras, por conflicto, por las potencias hegemónicas luchando por tener influencia. Y Costa Rica tenía un rol diferente, ¿verdad? Costa Rica promovía la negociación, promovía diálogos, empieza el diálogo con la Unión Europea, se empiezan las negociaciones de los acuerdos de la paz. Costa Rica era un punto de inflexión para generar cambio y movilidad, claro, en el pensamiento, y así sucesivamente la Escuela de Relaciones Internacionales ha venido captando cómo se van dando los cambios en el orden internacional y cuáles son las respuestas o las necesidades que se pueden generar. Desde el punto de vista práctico, para dar un ejemplo muy concreto, a nivel internacional hay conflictos en los países. Entonces, ¿cómo aprendemos de los conflictos que ocurren en un país para que esa experiencia pueda ayudarnos a implementar de una mejor forma un proceso de paz en otro? En el caso de Centroamérica, tuvimos guerra en El Salvador, en Guatemala y conflicto en Nicaragua. Se dieron procesos de paz, un proceso de desmovilización, de desarme y de reconciliación. Esa experiencia que tuvimos en Centroamérica, luego en la negociación de la paz en Colombia, eran ejemplos de los cuales se podía nutrir ese proceso de paz para dar certeza a los actores que estaban participando sobre las preocupaciones que se tuvieron en la década de los 90. Un grupo armado que se va a desarmar, por ejemplo, tiene preocupaciones, en la década de los 90 se tuvieron. ¿Qué aprendimos de ese contexto para hoy en día implementarlo? Y en la jornada además invitamos a expertos internacionales quienes nos contaron cómo es que se desarrollan las relaciones internacionales en países como Guatemala, El Salvador, España y Argentina. Eso nos permitió ver las brechas que hay entre los países, nos permitió vernos desde el punto de vista de Costa Rica y cómo estamos posicionados en comparación con estas academias y también encontrar algunas preocupaciones comunes. Algunas de esas preocupaciones ya se mencionaron, ¿verdad? El reto, el desafío al multilateralismo, que es una gran preocupación hoy en día. Otra preocupación que surge de la discusión académica que tuvimos es el debilitamiento que se viene haciendo a la democracia, tanto a nivel mundial como en el caso concreto de Centroamérica. Centroamérica es una región donde la situación democrática es sumamente precaria. El caso de Honduras, sí. La Organización de Estados Americanos dijo, las elecciones en Honduras no fueron legítimas y sugerimos que se hagan nuevamente. Estados Unidos tiene un interés estratégico con el presidente electo y lo reconoce y la comunidad internacional le sigue. Entonces hay una pregunta política allí de fondo. Y otra preocupación que surge de este contexto y del mundo en que vivimos es cómo se empieza a naturalizar la violencia social. Por ejemplo, pensemos el caso de Centroamérica, las tasas de homicidios que encontramos en los países, o una pregunta tan concreta como, por ejemplo, el Triángulo Norte, que es de los lugares con tasas de homicidio más altos del mundo, en no guerra, digamos. Claro, y una pregunta que se hace en las relaciones internacionales, por ejemplo, es ¿por qué las personas que viven en estos países están dispuestas a migrar hacia Estados Unidos sabiendo de que es un trayecto sumamente violento en el cual pueden perder la vida? Claro. Es decir, las personas prefieren apostar a la posibilidad de perder la vida en el trayecto
a quedarse en sus países. A que perder la vida en sus Entonces países. encontramos que se naturaliza la violencia, se supone que eso es lo normal, cuando en realidad es algo que debe cambiarse. Claro, no, muchísimas gracias Marco y muchísimas gracias Rosemary por haber estado acá en Sobre la Mesa y pues dar una pincelada, ¿verdad?, de la disciplina y bueno, y de lo que además desarrollaron durante las jornadas. Pues siempre serán bienvenidos acá en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias a ustedes también en sus casas por habernos acompañado y les esperamos la próxima semana.